Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestra serie de videos sobre temas de español, viene un tema muy interesante, los adjetivos. En este video no hablaré de algún tipo de texto en especial, sino de los adjetivos. ¿Por qué? Porque es necesario conocerlos para poder usarlos al momento en el que escribimos textos. Entonces, conocerlos, conocer sus características, nos podrá servir para poderlos utilizar mejor. En primaria, generalmente en los libros trabajamos un tipo de adjetivos, pero los adjetivos en sí mismos son una gran clasificación de palabras porque los adjetivos tienen diferentes usos. Casi siempre, como les digo, en primaria trabajamos los adjetivos que describen personas, pero ellos son solamente un grupo, porque habrá varios grupos de adjetivos. Entonces, en este video lo que queremos hacer es de manera breve conocerlos todos, cuáles son los diferentes tipos de adjetivos que existen. Ok, primeramente, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una clase de palabra que califica a un sustantivo dentro de una oración. Recordemos, un sustantivo es una persona, un animal o la cosa de la que estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo el gato, gato es el sustantivo. Si yo digo mi vecina, pues vecina es el sustantivo. Si yo digo Pedro camina todas las tardes, el sustantivo es Pedro. Se refiere a la persona, animal o la cosa de la que yo esté hablando. Entonces, el adjetivo me va a decir cómo es el sustantivo y puede expresar una cualidad del sustantivo o darme información adicional para yo entender más cómo es esa persona o qué está haciendo esa persona. Y aquí dice abajo que deben concordar en género y en número. De manera breve, el género se refiere a si el sustantivo es masculino o femenino. Por ejemplo, si yo digo niña, ahí el género es femenino. Y si yo digo gato, el género es masculino. O si yo digo niño, masculino, y niña, femenino. Y el número se refiere a la cantidad de personas de las que yo hablo. Por ejemplo, hay dos números. Singular si yo me refiero a una sola persona o plural si yo estoy hablando de dos o más. Entonces, singular es, si por ejemplo, si yo digo niño, estoy refiriéndome a masculino y a singular. Pero si yo digo los niños, ya me estoy refiriendo a masculino, porque sigo hablando de hombres, a niños, y plural, porque ya dije niños, o sea, muchos. Entonces, los adjetivos deben de acomodarse a eso, si son singulares o si son plurales. Muy bien, para conocerlos mejor, me encontré esta imagen que los clasifica y los explica muy bien. Hay como dos grandes grupos, el de los adjetivos calificativos y el de los adjetivos determinativos. Y si ustedes observan, dentro de los determinativos tengo como varios incisos, porque los adjetivos determinativos se subdividen en posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales y los que marcan gentilicio. Entonces, habría estas como 5 subdivisiones. Vamos paso a paso con ellos. Puede verse mucho la información, pero igual van a ver que conforme avancemos y con los ejemplos, lo van a poder entender muy, muy bien. El primero de todos, y el más estudiado, creo yo, a mi punto de vista, son los adjetivos calificativos. ¿Cuáles son? Son los que califican al sujeto, te dicen cómo es el sustantivo. Dice aquí, le atribuyen características determinadas a esa persona. Nos explican a detalle cómo es, cómo son sus propiedades. Y vean, por ejemplo, la imagen. Ahí hay un niño y la pregunta, ¿cómo es? Y ya la pregunta cómo es me sirve como opción para yo empezar a clasificar o a decir cómo es esa persona. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo es Juanito? Ya me van a empezar a decir, no, pues es que es alegre, es pequeño, es bajito, es amigable, es enojón. Todas esas palabras son adjetivos calificativos porque me dicen cómo es el sujeto. Ejemplos, en la parte de abajo, mi libro es rosa. Todos los colores nos sirven como adjetivos. El cuarto está limpio. El cuarto es limpio. Allí el adjetivo calificativo es limpio. Ernesto es inteligente. Inteligente es el adjetivo calificativo. Muy bien, los adjetivos calificativos nos pueden servir mucho cuando describimos personas. Por ejemplo, cuando decimos es que ella es morena, es joven, es rubia, es alto, es atlético, es delgado, sus ojos son verdes, tiene bigote, es pelirrojo, tiene cabello largo, chino, etcétera. Todas esas palabras de la descripción física son adjetivos. Yo tengo, por ejemplo, aquí de este lado, si ustedes ven, varias personas con una descripción que está comenzada, pero no está terminada.
si nosotros escribiésemos, por ejemplo, vamos a hacer la descripción de ella, la que está aquí. Diana es irlandesa. Tiene el cabello, bueno, podemos ponerle que su cabello es pelirrojo, su piel es blanca, sus ojos son pequeños y creo que al parecer son verdes, espero no equivocarme. Su boca y nariz es pequeña. Muy bien, vean que de esta manera yo ya hice una suerte de descripción de Diana y mencioné algunas de sus características. ¿Cuáles serían los adjetivos aquí? Pues pelirrojo, blanca, pequeños, verdes, pequeña. Estas palabras que yo incluí aquí para decir cómo eran sus ojos, cómo era su pelo, cómo era su boca, son los adjetivos calificativos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, los adjetivos calificativos que sirven para describir físicamente a una persona. Esos son los primeros. Pero también hay otros adjetivos que nos sirven para describir la personalidad. Vean, aquí hay una lista muy grande de adjetivos calificativos para describir la personalidad. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo es Francisco? Las personas que conozcan a Francisco van a poder decirme cómo es físicamente, pero también cómo es él en su forma de ser, en su personalidad. Por ejemplo, responsable, comprometido, tranquilo, divertido, inteligente, alegre, tolerante, exigente, independiente, soñador, confiado, sincero, honrado, etcétera. Entonces, todas estas palabras también son adjetivos calificativos porque describen personas. Igual aquí vean sentimientos y emociones. Estoy bien, estoy contento, alegre, feliz, serio, nervioso, etcétera. Todas estas palabras son adjetivos calificativos. Entonces, en resumen, los adjetivos calificativos nos describen cómo son las personas, cómo son los lugares, porque también puedo describir lugares y puedo describir objetos. Entonces, si describo personas, puedo hacer una descripción física, su apariencia, y una descripción de su personalidad, o sea, cómo son en sus sentimientos y en su forma de ser. Muy bien. Entonces, esa era la parte uno. Parte número 2. Adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos introducen o identifican al sustantivo en la oración, lo especifican o limitan su alcance. Son muy utilizados y deben concordar, como les decía, con género y número, con el sujeto, con el sustantivo. Ejemplo, esta canción es mi favorita. ¿Cuál? Esta. Me estoy especificando, por eso dice aquí que determinan, adjetivos determinativos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la favorita? Es esta. Muy bien, dentro de este grupo, ya yo les decía que en la categoría 2 había 5 subdivisiones. Pues muy bien, vámonos con la primera. Pongo la imagen aquí. Muy bien, adjetivos demostrativos. Los demostrativos están fáciles, piénsenlo así. Los demostrativos determinan una relación de proximidad. ¿Qué tan lejos está del sujeto una cosa, un objeto más? Por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos? ¿Qué palabras son adjetivos demostrativos? Indican una relación de proximidad. Son este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esas, esos, esas. Por ejemplo, si está algo cerca de nosotros, pues este. Si está lejos, será ese, porque marca la relación de la distancia. Si está aquí cerca algo, esto. Si está lejos, pues esos. Entonces vean, estos, esos. Marcan esa relación de proximidad con la persona que está hablando. Ejemplos. Aquella es nuestra profesora. ¿Cuál? Aquella. Significa que está lejos, marca que es aquella de allá. Esta casa es de mi tía Socorro. Esta. Esos son mis alumnos. Ahí está marcado esos. Estoy marcando que me refiero a un grupito en específico. Estoy demostrando, determinando de quién estoy hablando. Esa es la subclasificación número 1. Ahora, vamos con los posesivos. Los posesivos demuestran posesión, por eso se llaman así, o pertenencia. Cuando decimos es que esto es mío, mío es un adjetivo posesivo. Puede ser mío, puede ser tuyo, puede ser nuestro. Entonces, esas palabritas, mío, tuyo, suyo, nuestro, son adjetivos posesivos. La clasificación completa está aquí en la imagen.
Si lo quieren leer detenidamente, pueden ponerle pausa y verlo completo. Agradezco a World Watch Spanish por su buen material, del cual retomé esta imagen. Ejemplos de adjetivos posesivos: mi, tú, su, mi casa, tu perro, su lapicera, por ejemplo, nuestro, nuestras, mis, tus, sus, mis calcetines, tus sandalias, sus libros. Ahí están los ejemplos. Otros más: mi teléfono toma buenas fotos. Mis padres vendrán a recogerme. Nuestra clase es divertida. Ahí están usados. Entonces, los posesivos marcan posesión. Acuérdense, los demostrativos eran distancia, los posesivos, posesión, que algo es mío. Muy bien, los indefinidos. Indefinido es que no es muy claro. Los adjetivos indefinidos no proporcionan información precisa, no me dice cuánto, es como una vaga idea. Ejemplos: algún, algunos, mismo, cierto, cada, poco, mucho, bastante. Si yo les digo cuánto dinero tienen y ustedes me dicen poco, usaron un adjetivo indefinido porque no me dijeron la cantidad. Ejemplos: algunos estudiantes son rubios. ¿Cuántos? La frase no nos dice, algunos. Ahí está el adjetivo indefinido. Vean, indefinido porque no marca la cantidad. Ciertos días llueve. No sabemos cuáles. Ciertos días llueve. Hace demasiado calor. ¿Cuánto? Mucho, mucho, demasiado calor, como ahorita lo estamos sintiendo. Entonces, los indefinidos no me dan información precisa, son una palabra muy vaga. Los usamos mucho cuando no tenemos como la certeza de una cantidad o hablamos así de manera muy general. Adjetivos indefinidos. Muy bien, adjetivos numerales. Estos se llaman numerales porque tienen que ver con los números y aquí sí marcan una cantidad específica. Puedo usar los números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, o puedo usar los números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O hablar de pedacitos, de mitades, por ejemplo, la mitad del pastel, un tercio, un cuarto de hora. Ahí estoy usando adjetivos numerales. Entonces vean la definición, introducen la noción del número, o sea, una cantidad respecto al objeto que estamos describiendo. Alfredo es el primero de la lista, ahí está, primero. Yo sé que está en la lista y es el primero. Tengo 2 hermanos. Si yo les dijera tengo algunos hermanos, estaría usando un indefinido, algunos hermanos. Pero si ya digo tengo 2 hermanos, ahí estoy usando un adjetivo numeral, dos. Francisco comió la mitad de la pizza. En concreto, sabemos que se comió la mitad. Entonces los numerales, a diferencia de los indefinidos, sí marcan una cantidad en específico de, de los objetos. Y por último, los adjetivos de gentilicio. No sé si ustedes conozcan la definición de gentilicio, pero los gentilicios son las palabras que utilizamos para referirnos a la nacionalidad o al lugar de donde proviene una persona o de donde nació. Entonces, vean la definición. Se usan para identificar el origen de las personas. Pueden ser referentes a una ciudad, a un país o a un continente. Por ejemplo, si alguien nació en Venezuela, le diremos venezolano. Si alguien nació en Honduras, hondureño. Si alguien nació en México, mexicano. Entonces, esas palabras son adjetivos gentilicios porque nos marcan de dónde proviene la gente. Podemos relacionarlo así. Entonces, ejemplos. Claudia trabaja para una empresa colombiana. Allí está el adjetivo de gentilicio, colombiana. Si yo digo soy mexicano, ahí está el adjetivo, mexicano. Elena vende comida china. Comida china. Está especificando de qué origen es la comida que ella está consumiendo. Entonces, los de gentilicio van a marcarme el grupo social de donde la persona viene. Muy bien, y terminamos con esta imagen que es una vista general de todos los adjetivos que existen en sus dos grandes clasificaciones. Vean los calificativos de este lado y los determinativos con sus subdivisiones. Y aquí, de hecho, hay un poquito más de información extra. Vean en la parte de abajo, hay algo que es exclamativo e interrogativo. Eso de exclamación e interrogación lo veremos más a detalle después. Aquí lo incluyeron ya en los determinativos. Espero que les haya gustado mucho el tema y hayamos conocido que no solamente hay adjetivos calificativos, sino que hay otros grupos más y que los adjetivos tienen como finalidad darnos información del sujeto. Nos vemos en el siguiente video.